Señor Bocón. Durante mi niñez mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudábamos a Rhode Island cuando tenía 8 años y permanecimos ahí hasta que fui a la Universidad de Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando viví en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que me permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa, en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá que le quedara cerca de su trabajo. Recuerdo que en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor me dijo que tenía monoclulosis, lo que para mí significaba más fiebre y no poder salir a jugar, por lo menos durante 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a mi cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas. Dejando mi cuarto casi vacío, mi mamá me traía agua, mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación de su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugas, orejas, pero su boca sin duda era lo más grande. «Te pareces a un Furby», le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?», me preguntó. «Tú sabes, el juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar casi como una mascota real». «Oh, tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real». Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: «No quiero que tus papás me vean. Tengo miedo y sé que ya no nos dejarán jugar juntos». No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros fascinados con las imágenes e historias. Por ahí de la 3ª o 4ª noche, desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. «Vamos a jugar un nuevo juego», me dijo, «pero tenemos que esperar después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto». Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre el señor Bocón se deslizó desde abajo de la cama y tomó mi mano. «Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo», me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía muebles ni tapiz, lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces él me insistió en que mirara hacia el piso, afuera. Aunque estábamos en el 2.º piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. «Me gustaría jugar a fingir aquí», me explicó el señor Bocón. «Fijo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba como una pelota. Quiero que lo intentes». «Es muy alto», le dije.
Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. Mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea. Dejarme caer en el fresco aire y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión le dije, no sé si tenga tanta imaginación, podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento, decepcionado, se metió abajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica antes de que te dé tu primera lección. Miré la caja, estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán, le grité horrorizado, de que el señor Bocón había traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó, es divertido jugar con esto, quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí, no puedo, me regañarán, los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron molesto. Tomó la caja con los cuchillos y se metió debajo de la cama. Otra vez durante todo el día me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo de la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces se quedaba a mi lado hasta amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana mi mamá fue hacia mi cuarto y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado en mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, es seguro, no pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino a un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día espero lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las 4 de la mañana cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente. Con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas, recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr un maratón que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad?, afirmé con la cabeza mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar y hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto, parado inmóvil. Se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente
y me espantara dándome un infarto. Pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños mayores de 9 años. Recorrí el cementerio entero y no podía dejar de notar todos los niños muertos. Mientras más caminaba, más niños había. Al ver todo el cementerio, volví por donde vine. Mientras iba por ese camino, al igual que cuando iba, tenía el presentimiento de que el señor Bocón se lanzaría a asustarme. Solo que esta vez era un sentimiento aún más fuerte y más desesperante, ya que pensaba que también querría terminar lo que empezó. Salí del camino y nada pasó, así que confirmé que antes de que había considerado. Al parecer el señor Bocón sí se había ido con la casa. Al pensar en esto me fui de ahí y seguí con mi vida normal, pensando que el señor Bocón ya no existía. Al pasar los años me gradué de la Universidad de Ingeniería Civil. Conseguí una esposa muy buena y trabajadora. Ella es doctora y aún no tiene su especialidad, ya que al terminar quedó embarazada. Tuvimos a nuestra hija, una niña muy hermosa y saludable. Su nombre es Anabel y ya tiene 2 años y es igual a su padre, igual a mí. Mi esposa empezó la maestría de oftalmología y ya está cursando su 2.º año. Sin embargo, algo muy hermoso interrumpió su carrera. Anne, mi esposa, quedó embarazada. Al saberlo, mi esposa me lo comentó. Estaba muy feliz hasta que me dijo algo que estaba pensando. Me pidió que construyera una casa para que viviéramos todos, ella, yo, nuestros hijos actuales y los que vendrán. Eso no es nada, estábamos bien acomodados económicamente. El problema era el lugar de construcción. Quería que todos nuestros hijos pudieran contemplar la misma alegría que yo cuando vivíamos en la casa del señor Bocón, pero por supuesto ella no sabía nada de eso. Pasaron los días y no podía dejar de pensar en eso. No podía permitir que mis hijos pasaran por eso, pero me di cuenta que no estaba preocupado por eso, sino porque había llegado el momento de enfrentar lo que me había pasado. Al final pensé que estaba bien mudarnos ahí, ya que mis hijos no vivirían encerrados como yo lo hacía, sino libres, y con la atención de sus padres. También recordé que el señor Bocón se había ido con la casa y que no me molestaría más. Me convencí de eso y fui hasta con mi esposa y le dije que empezaría con la casa de inmediato, ya que acababa de terminar el edificio que construía. Empecé a construir la casa sin cesar. Terminé muy entusiasmado por tener una casa propia, que incentivaba a los trabajadores para que se apuraran. Mientras construía, mi esposa dio a luz. Era un bebé muy hermoso, un varoncito. Lo llamé Marcos. Al igual que su hermana, nació muy saludable. Meses luego, nos mudamos a la casa que construía. Era igual a la otra cuando yo era niño, pero no tenía ninguna habitación desocupada. Era la casa ideal para mis hijos. Al mudarnos, mis hijos se pusieron muy felices, ya que era una nueva experiencia para ellos. Mis hijos crecieron como cualquier otro, con el apoyo de sus padres y estudiando en una escuela prodigio. Mi hija ya tiene 6 años y mi hijo 4. Siempre estaba con ellos, ya que tenía miedo a que el señor Bocón apareciera. Pero mientras más tiempo pasábamos en la casa, más me olvidaba de eso. Empecé a tener problemas económicos, no vendía nada. Solo nos basábamos en nuestros ahorros y en el trabajo de Anne. Las cosas se pusieron duras y cada vez más difícil. Tenía que estar más presente en el trabajo, incluso en la casa estaba pendiente de eso. Y ese fue mi error. Tanto Anne como yo empezamos a descuidar a nuestros hijos. Solo pensábamos en el dinero. Un día, mientras no estábamos, mi hijo empezó a ver cosas, las cuales contó a mi hija, que desde ahí también empezó a verlas. Eso que veían era mi pesadilla más grande, el señor Bocón. Poco a poco se ganó la confianza de mis hijos, igual que a mí, pero mis hijos no fueron tan fuertes como yo lo fui. Un día fui a buscarlos a su habitación, ya que tenía mucho tiempo sin estar con ellos y necesitaba su cariño. Entré a la habitación y no estaban. Los busqué por toda la casa, de pies a cabeza, no los encontré.
Ahí recordé de lo que había pasado. Desesperadamente fui hacia el cementerio que el señor Bocón quería llevarme. Al entrar vi que todo estaba igual, pero desesperado recorrí el cementerio buscando a mis hijos y al señor Bocón. Desde lejos pude ver dos tumbas separadas de las demás, y encima de ellas estaba el señor Bocón. Fui corriendo rápidamente y al llegar él me dijo: tarde, muy tarde. Lamento que tuve que hacer eso, es que no me dejaste otra opción, pero alguien tenía que sufrir las consecuencias de tus actos. Cuando te fuiste aquel día sin siquiera despedirte, nunca me olvidé de ti, ¿sabes? Incluso cuando veía mientras destruían mi casa, no podía dejar de pensar: ¿cómo fuiste el único niño que se escapó de mis manos? Tenía que hacer algo, y tus hijos fueron el mejor remedio que pude pedir. Al decirme todo esto, fui hacia él corriendo muy enojado y lo intenté agarrar, pero al toparlo traspasé su cuerpo como si fuera una ilusión, y volteándose hacia mí desapareció. Al volver a la casa, le dije a Anne lo sucedido, y al ver la tumba de los niños me creyó. Destruí la casa y le dije a todo el mundo lo sucedido. Me internaron en un manicomio, mientras que a mi esposa la dejaron libre. Pasé los siguientes años de mi vida lamentando todo lo pasado. Pensaba en mis hijos, en mi esposa, en mis padres y en el señor Bocón. Son cosas que no podía dejar de pensar, pero algo frustrante me preocupaba. Tenía miedo de que alguien volviera a construir una casa en ese lugar. Pasaban los años y mientras Anne me visitaba, nada pasaba con la casa. Seguía destruida tal como la dejé. Mi vejez se acerca, pero no me preocupo por eso. Solo me alegra que no tenga que revivir lo sucedido. Pasan los años. Ya tengo 1000 arrugas en todo mi cuerpo. Mi muerte se está acercando. Ya lo vengo sintiendo desde hace mucho. Aún no se lo comento a Anne. No quiero preocuparla. Ya siento que la hora llega. Siento como mi cuerpo no da para más. Me sentía feliz ya que el señor Bocón nunca aparecería de nuevo. Tenía mucho sin tener decepciones, pero creo que la vida quería darme otra antes de morir. Anne llegó, muy triste al parecer. Supuse que le entristecería mi muerte, y era cierto, pero nada le entristecía más que decirme la verdad. Me miró a los ojos y segundos antes de morir y sentir cómo la vida se me escapaba, me dijo: lamento decirte esto, mi vida, pero en el lugar de nuestra casa construirán un orfanato. Lo siento. Nunca pude superar esto. Morí sabiendo que miles de niños iban a morir, igual que mis hijos, igual que debía hacerlo yo. Bob. Bestia obscena brutal. Bob. Este creepypasta data de hace un par de años y narra el encuentro de un joven de Nueva Jersey con una extraña entidad que ha sido nombrada en internet bajo el nombre de Bob. Bestia obscena brutal. Brutal Obscene Beast. Hace una semana fue mi cumpleaños. Acabo de cumplir 18 y decidí que quería pasar tiempo y buscar fantasmas. Habría salido con mis amigos, pero no estaba con ánimos de hacer un mal tercio. Si tan solo hubiera decidido hacerlo. En lugar de ello, me metí mi teléfono y una linterna en los bolsillos de mi sudadera y me escabullí por mi puerta trasera. No esperaba encontrar algo, o habría llevado un arma conmigo. Supongo que es tonto pensar en ello de forma retrospectiva. Recuerdo haber visto el reloj. Eran cerca de las 11 o 12 de la noche cuando me fui. Estaba muy oscuro porque era luna nueva y me di cuenta que se iba a ver algo genial. Era este momento. Ahora no estaba vagabundeando por el bosque solo porque sí. Hay un cementerio a 10 minutos de mi casa, que siempre ha estado ahí desde hace cientos de años. También es un lugar donde se practica el entierro verde, que consiste en poner el cuerpo en un ataúd biodegradable y lanzarlo a la tierra. Bueno, mi tío es dueño del terreno en donde se construyó el cementerio, y siendo el bastardo avaro que es, la mayoría de los cuerpos enterrados ahí acaban tirados de esa forma. Pensé que a lo mejor debía haber un tipo de fantasma enojado por estar descansando en esa mierda de lugar, y quizás debe estar merodeando por el cementerio durante la noche. Supongo que estaba pensando que podía decirle dónde vivía mi tío,
y hacer que lo asustara. Nada más por joder. Sé que a lo mejor no sirve de esa forma, pero de todos modos estaba pensando en encontrar algo. Al final llegué ahí y estaba a punto de entrar por la puerta del cementerio, cuando vi un humanoide gris. Una cosa en un camino escénico junto al cementerio. Sí, no miento, mi tío creyó que era una buena idea hacer un camino escénico junto al cementerio. Estaba nervioso porque no se me ocurría nadie más aparte de mí que pudiese estar suficientemente loco para estar ahí de noche. Ni siquiera había auto cerca, así que quien hubiese sido ese cabrón, caminó hasta ahí como yo. Le grité pensando que era un drogadicto fumando hierba o algún otro intento de caza de fantasmas. Pero no respondió nada, y lo único que escuché como respuesta fue una tos enfermiza. Pensé que la persona necesitaba ayuda y estaba ahí, jadeando por aire tras correr de algo. Así que tomé aire y comencé a andar rumbo al camino. Saqué mi linterna para iluminarlo, solo para detenerme en seco, porque lo que fuese esta cosa no tenía brazos o ropa alguna. Prácticamente fue un momento nope, y salí de ahí, corriendo todo el camino de regreso a mi casa, y cerré con llave todas las puertas. Mi mamá estaba furiosa porque me escapé, y pensó que estaba drogado cuando le conté sobre la cosa desnuda y sin brazos que acechaba en el cementerio. No la culpo, pero de verdad deseo que me hubiera creído o siquiera animado para llevarme uno de los cuchillos de Rambo que colecciona. Estaba aterrorizado, porque pensé que ese fenómeno seguro sabía dónde vivía, pues no soy un corredor rápido. Luego lo pensé mejor, pues no vi a ese hijo de puta corriendo tras de mí, o siquiera escuché esa horrible tos. Así que decidí no preocuparme y al final pude dormir en paz unos días después. Luego lo vi de nuevo. Tenía la puerta del frente abierta, así que mi perra podía salir y entrar a gusto. Su nombre es Piggy, y es una perra entrenada para salir cuando necesita ir al baño. Los perros siempre tienen un lugar en específico donde les gusta cagar, y su lugar era en medio del prado frente a mi casa. Piggy salió y un minuto después la escuché ladrar. Me confundí, porque normalmente no ladra, así que debía ser un gato callejero o algo por el estilo. Pero de todos modos me paré para ver qué pasaba. Esa maldita cosa estaba ahí, de pie, en medio del campo, mirando a mi perro. Tenía una sonrisa de come mierda en su rostro, y los dientecitos que tenía en su boca parecían estar a punto de pudrirse. No tenía nada de cabello, era gris por todos lados y tenía los ojos más rasgados que los de Kim Jong II. Comencé a gritar haciendo el ruido necesario para distraerlo y que no se comiera a Piggy, y sus ojos se dirigieron hacia mí. Nos miramos por lo que parecían horas, pero estoy seguro que fueron solo minutos. Luego dejó de verme y no les miento, comenzó a orinar a mi perra. Su orina no era amarilla, sino de ese desagradable verde chícharo, y cubrió el pelo de mi perro con esa cosa viscosa y moquienta. Tenía un olor ácido similar al azufre. No tengo idea de qué era, pero cayó sobre mi perra y de ninguna forma eso podía ser algo bueno. Tomé el cuchillo de cocina y corrí hacia el pendejo, que dejó de orinar y se fue corriendo y tosiendo. Podía haberlo perseguido, pero estaba agradecido de que no se hubiera comido a mi perra, aunque tampoco me agradó para nada que la orinara. Me puse unos guantes de plástico y la lavé con shampoo para perros. A Piggy no le gustan los baños, pero estoy seguro de que estaba feliz de que le quitara esa mierda de encima. Ahora Piggy duerme normalmente conmigo, pero esa noche nunca sentí que se trepara y por un momento que desperté en la noche, la perra estaba mirando hacia la distancia. Me desperté y mi mamá estaba llorando, diciéndome que Piggy tenía algo malo. Estaba jadeando e instantáneamente recordé a ese hijo de puta sin brazos orinándola el otro día. Pero lo saqué de mi memoria y rápidamente fui a atender a mi perra. Recuerdo que tenía una mirada triste y no quería tomar agua o comer. Estaba asustado, así que conduje rápido al veterinario, que a su vez me dijo que había que internarla. Al parecer había agarrado una neumonía canina en medio del verano. Luego de 1100 en gastos del veterinario, llevé a Piggy conmigo a la casa. Al otro día, en una terrible tormenta eléctrica, iba a estacionar el auto frente a casa, ¿y qué creen? Ese bastardo estaba de pie en el campo. Me miraba como un ciervo frente a las luces,
y supe que esta era mi oportunidad. No iba a cagarla. Aceleré hacia él, vi cómo sus ojos se abrieron hasta volverse círculos. Lo siguiente que supe, saltó sobre mi carro, luego otra vez y corrió a toda velocidad hacia los pinches bosques. Fallé. La única oportunidad que tuve de matarlo y fallé. Los días anteriores no había dormido y todo lo que podía hacer era pensar en esa jodida criatura. Nunca había oído de algo similar y no era tan tonto como se veía. Solo sé que está planeando hacer algo y estoy aterrorizado por lo que ese hijo de puta pueda hacerme a mí o a mi familia. No sé qué hacer. Apenas he dormido 10 horas en toda la semana y sé que no voy a poder continuar así. Estoy asustado de cerrar mis ojos, aterrorizado de que en cuanto lo haga, el cabrón volverá y estará ahí en mi habitación, haciendo Dios quién sabe qué. ¿Alguien tiene una experiencia similar con una criatura así? No puedo permanecer despierto por siempre. Ahora solo fueron 2 creepypastas, ya que eran largos. Si les gustó el video pueden darle me gusta, pueden compartir el video, pueden suscribirse al canal y pueden dejar sus comentarios y sugerencias aquí abajo. Estos videos los estaré subiendo el último viernes de cada mes. Nos leemos después, nos oímos después o nos vemos después. Hasta luego. Pásensela muy chido.